ustedes dañan el evangelio y ensucian el evangelio, porque no son pastores que buscan de Dios. Y yo aplaudo al pastor en la iglesia apostólica que está haciendo las cosas bien, pero al que no reciba esto como si fuera una piedra que viaje a 1000 kilómetros por hora y le revente en la cabeza, para que de una vez entienda que solamente Dios es el que salva, y que no son las palabras de tu corazón, sino las palabras del corazón de Dios las que ministran a las personas. Y otro punto, no son accesibles. Uno intenta decirle, no, pastor esto, no, pastor lo otro. ¿Cómo puedo comunicarme con usted? No, al teléfono. No, estoy muy ocupado. Tengo que hacer diligencias, tengo que hacer lo otro. Entonces, el salario que tú tienes no lo debes de tener. Porque si tú no eres un pastor de 24 horas, que si te llaman a las 3 de la mañana, tú tienes que estar en casa de la oveja. Tú no eres pastor 24 horas, no seas pastor. Mejor deja tu puesto de pastor y sea oveja. Y deja a alguien que ame de verdad la obra del Señor Jesús. Lo otro, dicen, no predican el verdadero evangelio. ¿Por qué ustedes no predican el verdadero evangelio? Porque hace falta que en las prédicas de seguido siempre se mencione que Cristo viene, que el pecado trae muerte y te lleva al infierno. Y eso no se está predicando. Lo que se predica es que Dios te quiere sanar, Dios te quiere restaurar, y esto y lo otro, y nada funciona. Por eso hay muchos líderes de ustedes, pastores, que siguen borrachos, que siguen en la fornicación y en el adulterio, porque ustedes no predican con palabras, con estas palabras que son espíritus, sino que predican palabras muertas, que simplemente son un mensaje positivo, pero no son palabras vivas y eficaces que redarguyen el alma. Pueden llorar y todo en el altar y todo, pero son lágrimas que nada llevan. Porque cuando hay convicción, uno realmente cambia. Por al ver que simplemente lloran y siguen en las mismas cosas, es que ustedes no son capaces de predicar con la palabra de Dios. Porque si predicaran la palabra de Dios, realmente la persona cambiaría, realmente la persona estuviera ahí. Y más aún, si ustedes le dieran la mano, si ustedes estuvieran con ellos, si ustedes le llamarían y le dijeran, oye, ¿cómo estás? Aquí hay adicción, ¿cómo vamos? ¿Cómo estás ahí? No, que caí, no. Ven conmigo, vamos a orar por eso y vamos a reprender al diablo. Pero como ustedes no son capaces de eso, es por eso que sus iglesias se vacían, es por eso que sus iglesias hoy en día no son centro de ayuda al alma, no son casa de Dios. Porque la casa de Jehová es todo aquel corazón que humildemente alaba a Dios. Y es por eso que no se predica un evangelio sincero. Además de que la gran mayoría de los pastores simplemente mandan a sus líderes a que prediquen y nunca predican ellos. Y el pastor que hay que estar sentado hablando con un montón de gente atrás. Y nomás cuando le dan el micrófono hace un show y un espectáculo para llamar la atención, simplemente porque es un pastor. Arrepentidos y convertidos de sus malos caminos. Otro, Jeremías 23, 9 y 10. Y otro más versículo para que tengan de la diezmo, Deuteronomio 14, 22. Para que vean que lo que digo, que el diezmo sea de todo lo que tú produzcas y te esfuerces. De eso, de todo lo que recibas de tu esfuerzo. Jeremías 23, 9. Jeremías 23, 9. Vamos allá. Jeremías 23, 9. 9 al 10. Y ahora, si un pastor tiene la palabra de Dios, es capaz de convertirse, entre comillas, como profeta. Si realmente es pastor. Y aún más, si realmente es pastor, es capaz de distinguir quién se atreve a profetizar y si una profecía farsa. Y es capaz de decirle, tú lárgate del altar de Dios, que tú lo estás profanando. Pero no se hace. Ya que dice Jeremías 23, 9 al 10, dice: en cuanto a los profetas, se me parte el corazón en el pecho y se me estremecen los huesos por causa del Señor y de sus santas palabras. Hasta parezco un borracho, alguien dominado por el vino. Y el 10 dice: a causa de la maldición el país está lleno de adúlteros, la tierra está de luto, los pastos del desierto se han secado,
los profetas corren tras la maldad y usan su poder para la injusticia. Que eso quiere decir, no, Dios me profetizó para que tú me des tal y tal y tal cosa. Y así terminan quitándole las posesiones a las personas. Y eso es lo que yo he visto y he visto decir de boca de personas que dicen, yo no quiero saber de la iglesia apostólica porque lo que hacen es pedir puro dinero. Puro dinero. Puro comercio religioso. No vente aquí a la Amos, no vente aquí a la TAR. Cuando hay muchos que se gradúan con su credencial de pastor o de misionero y jamás en la vida frente a Dios lo fueron. Porque es Dios quien ya ha llamado. Y además hay muchos que estudian para pastor y misionero simplemente por tener un sueldo. No porque les gusta hacer las cosas de Dios. Y esto de los falsos profetas, tengo varios puntos también para ustedes. Dice, en el encuentro, en el famoso encuentro, hay una parte, no sé si se haga en la iglesia que yo fui, y Dios quiera que solamente sea que se haya hecho en la iglesia que yo fui, y no en todas las iglesias apostólicas. Si se hacen todas las apostólicas, déjame decirle que se está haciendo brujería vestida de santidad, y eso no puede ser así. Y no es profético porque el aceite no se usa para ungir las cosas materiales de uno, quede claro. Y si tu economía está mala, es porque usted es un mal administrador y porque usted no le pide dirección a Dios a dónde debe de ir. No porque el diablo lo está tocando y lo tiene en el piso y su economía la tiene el diablo, nada que ver. Y hay profetas que dicen, no, yo siento de parte de Dios que tenemos que ungir el dinero. Y ustedes, algunos, no sé si todos, algunos en los encuentros lo hacen, dicen no, porque es la bendición de Dios. Y para el colmo aún más meten ocultismo poniendo una moneda de 25 centavos de Estados Unidos. Y eso no agrada a Dios, porque el aceite se usa para ungir a la persona que va a ser pastor, se usa para ungir a la persona que va a ser enviada, y se usa para ungir a los enfermos y a las cosas que son de Dios, del templo. Ahí en la Biblia jamás habrá un versículo que diga, no, pues, un acto profético idiota. Yo voy a ungir mis zapatos porque a donde yo vaya, la gente se va a convertir. Y eso es tremendo disparate. Primeramente usted conviértase a Cristo, pídale sabiduría a Dios y luego le diga a Dios que se convierta a la persona en el tiempo que tú dictes para esa persona. Y es por eso que hay cosas que no van, de plano, no van. Y entonces hacen el encuentro. Y eso no va. Luego de ungir la moneda, he visto también que ustedes son capaces de imitar lo que hace Cash Luna. Y ya a mí de plano no me cae bien Cash Luna, porque no predica conforme a la palabra de Dios. Y una vez hasta enterró una Biblia diciendo no, que hay que fundamentar la palabra sobre la roca. Y eso es una metáfora, una similitud en cuanto a decir, no, pues, que yo me tengo que fundamentar en la roca, que es Jesucristo, no una Biblia enterrada para hacer un templo. Y están ustedes imitando lo que es la risa santa. Jamás en la palabra de Dios, jamás aquí ha visto un mover que diga que se rieron por medio del Espíritu Santo. Y eso es falso. Y cuando la palabra de Dios menciona que se ríen, es porque dicen que sienten gozo, porque ven. Y no es el gozo del Espíritu Santo, pero ven que la gente, su enemigo cayó. Porque ven que están prósperos. Por eso se ríen. No porque Dios me tocó y me estoy riendo. Eso es una locura. El Espíritu Santo, la palabra de Dios menciona que vino para mantenerlos en lo que Jesucristo dijo. Para redarguir corazones. Para ayudarnos a entender el camino. Para convencernos de pecado, de juicio. Para eso vino. Y si no limites, hermano, al Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo está limitado. Porque aquí dice en su palabra lo que realmente vino a hacer el Espíritu Santo. Fuera de eso que dice aquí, que el Espíritu Santo iba a hacer, fuera de eso, no es el Espíritu de Dios. Es un espíritu de engaño. Y muchos de ustedes están aceptando ese espíritu de engaño. Ese de risa santa no sirve para nada. Eso es un demonio y ustedes tienen que reprenderlo. Y en el encuentro que yo tuve, si es que todas las iglesias lo practican,
Hicieron risa santa y para cómo pusieron una música de payaso y todos los anormales riéndose. No, pero es que no saben que los inicios de la risa santa se utilizaba como por la China hace 4000 años atrás y se usaba para controlar tu energía interna, para concentración, para tener poderes y toda la cosa. De ahí viene eso, que no tiene ningún origen en el Espíritu Santo, sino un origen diabólico lo que tiene eso. Luego se inventan ustedes lo que son las borracheras espirituales. No, estoy borracho, siento la presencia de Dios. Y hasta hipo le dan. Tremendo disparate ustedes, pastores, que permiten eso. Y Dios tiene eso en contra de ustedes porque ustedes no predican la sana doctrina. Y permiten la borrachera. Cuando en Hechos 2, leí al principio cuando se manifiesta el Espíritu Santo, dice Pedro y se levanta con autoridad, lleno del Espíritu Santo, dice, esto que ustedes ven aquí no están llenos de mosto, sino del Espíritu Santo. Porque su boca se movía sola y empezaba a hablar y adorar a Dios. Sé que Melos, que Fenicio, cuánta cosa de razas habían allí y ellos entendían el dialecto de las maravillas de Dios. No era que estaban borrachos. ¿Y por qué decían que estaba borracho, Felipe? Pues lo decían, ¿saben por qué? Porque cuando una persona está borracha, habla solo. Y a veces cuando uno siente, pues más, siempre que uno siente el Espíritu Santo, su boca no la puede callar. Y aunque hable bajito, habla la lengua que viene de Dios, porque hay muchos que dicen que si tienes el Espíritu Santo, tienes el don de lengua, ya tienes el don de lengua. Bueno, pues ahora me voy a poner a hablar en lengua. No, nada que ver, porque puede que sean lenguas diabólicas. Que sea Dios el que mueva tu lengua, entonces sabrás que es el Espíritu Santo. Son lenguas de Dios. Y otros son hostigadores. No, hermanito, acuérdate de la profecía que salió de mí, de ese que se tiene que cumplir, hermano. Si realmente usted es un profeta, usted no tiene que ponerse alterado de que se cumpla la profecía. En todo caso, no jamás fue profecía afear un disparate, nada de Dios. Porque lo que es de Dios es y se cumple siempre. Así que eso no hay que temer. Y como hostigadores, que algunos son, tienden a decir que ustedes den, y sacan el famoso versículo de Lucas 22 de la viuda, y lata con la viuda. No, que ella dio todo y ustedes que tienen que darlo todo, porque si dan poquito le están dando limosna a Dios. No, ¿en qué no entienden? Que la palabra de Dios dice que ustedes den libremente, que dé con alegría y que dé con gozo, porque dice que Dios se alegra de aquello que da con gozo. No, es que si te duele es porque tú te estás desprendiendo de lo material y Dios sabe y ve eso y se alegra Dios de esa conducta. Dios los reprenda. Vamos al último capítulo, Ezequiel 34 del 1 al 3. Ezequiel 34 del 1 al 3. Ezequiel 34, perdón, del 1 al 10, no al 3, no al 10. Dice, en el nombre de Jesucristo dice, el Señor me dirigió una palabra, hijo de hombre, profetiza contra las ovejas de Israel, profetiza y adviértele que así dice el Señor omnipotente. Ay de ustedes, pastores de Israel, que tan solo se cuidan de sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar el rebaño? Ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan las ovejas más gordas